Hola, me llamo Roberto y estas son las citas a estudiar de la semana número 5 del día lunes. Juan 12 al 50. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús el asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montando sobre un pollido de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se habían dicho y hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, porque cual también había venido la gente a escribirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, que quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se los dijo Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y la muerte queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida entonces en este mundo para vida eterna la guardará. Yo estuviere ahí, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honra. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorificado tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había ido la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos ataré, y a mí mismo. Y decía esto dando a entender que la muerte iba a morir para siempre. Como pues
dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que andaba en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y se fue y se ocultó de ellos. Para que cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quien se ha revelado el brazo de nosotros? Entiendan con el corazón y no se conviertan, y yo los sané. Isaías dijo que cuando vio su gloria y habló acerca de él con todos los gobernantes, muchos creyeron en él, que por la causa de los gobernantes y de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la gloria de los hombres, que el gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no me cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no me permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Ahí, pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabras claves, amiguitos. El que cree, me envió, me ve. Yo, la luz, en mí, tinieblas. Bueno, amiguitos, recordemos que estaban a días de las Pascuas, y que cuando celebra el pueblo de Israel estas fiestas, todos vienen de diferentes lugares, de todos los estados viene la gente y viene a celebrar. Y también recordemos que deben de ser todos los mayores de 20 años, o sea que prácticamente vienen todos. Y bueno, había muchas personas extranjeras en Jerusalén, y nos habla de que cuando estas personas supieron que Jesús venía, tomaron ramas de palmera, esas ramas largas que tienen las palmeras y que parece como si, que cuelgan de las palmeras. Esas son las ramas que ellos tomaron y las que agitaron, y lo hicieron en honor a Jesús, y le recibieron y clamaron: Hosana, bendito el que viene, el nombre del Señor, el Rey de Israel. Con esto estaban profetizando todos ellos, de que Él
era el Mesías que tanto estaban esperando. Y ese Mesías que muchos no le reconocían como tal porque no estaba de acuerdo a lo que ellos habían imaginado, pero no a lo que ya estaba escrito en la palabra, como los profetas ya habían profetizado de este momento. También observamos muchos detalles en todo esta parte del capítulo, porque son todos los detalles que Jesús trajo y mostró que el Mesías tenía que hacer todos esos detalles. Así estaba escrito, y si algunos lo olvidaron, solo necesitaban volver a leer la ley, volver a leer la palabra para que ellos se dieran cuenta de a quién tenían ahí enfrente. También nosotros observamos cómo Jesús de diferentes formas ha estado glorificando el nombre de Dios y lo sigue haciendo. Y eso lo hace porque eso está en las Escrituras. También Él daba testimonio de que era el Hijo de Dios, así como dio su testimonio cuando pasó lo de Lázaro. Y aunque los fariseos no lo querían, porque esa era la palabra verdadera, ellos no veían las señales porque no las querían ver. También recordemos que en aquel entonces los que tenían la ley en sus manos y los que la estudiaban continuamente eran exactamente los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, que la transcribían continuamente. Por otro lado, todas las demás personas recibían el mensaje de parte de ellos, y esto, pues ellos no podían ir y leer y hacer lo que estas personas podían hacer, y que tenían más conocimiento, si era cierto. Pero en este momento las personas se estaban dando cuenta que el Hijo de Dios estaba ahí y salieron a su recibimiento. Y Jesús también profetiza acerca de que era necesario que Él muriera para que Él llevara mucho fruto. Nos habla de lo importante que es permanecer en Él, permanecer en la luz, porque si nosotros permanecemos en Él, estaremos libres del pecado, no permitiremos y sabremos también que el pecado sí es cierto que está ahí, pero nosotros vamos a permanecer en Él y vamos a ignorar y no vamos a hacer cosas que no le agraden a Dios. Y vamos a venir a la palabra a aprender más y vamos a querer estar bien con Dios. Y una de las cosas más importantes que vimos en este estudio fue que el que cree en Él no necesariamente es que, yo nada más creo en Jesús, pero no creo en el Padre de Jesús. Jesús nos estaba diciendo que si tú crees en Jesús, crees en su Padre, que fue el que lo envió, y que si tú ves a su Padre, ves a Jesús, o si ves a Jesús, ves a su Padre. Esto es muy importante, porque ellos son unidad, y Él vino a hacer lo que el Padre le indicó, y Él fue obediente, y esto es lo que Él nos dice: ser obedientes, creer en Él, verlo a Él, creer que lo que Él vino a hacer fue lo que su Padre le ordenó que viniera e hiciera. Y esto es importante y es en lo que debemos pensar. Ahora sí, vayamos a nuestra oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración del día de hoy. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque eres todopoderoso, porque das vida en medio de la muerte, y gracias porque algún día estaremos también contigo para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias amigos, enseguida comparte tu devocional, ya sea video, audio o tomar una foto y puedes subirla al grupo. Gracias. Gracias amiguitos, es todo por hoy. Nos vemos mañana.
No olviden subir su estudio al grupo. Gracias. Bye. Dios los bendiga.